Eh, Vamos a hablar un poco más de una pequeña introducción de la parte de seguridad. Cuando nosotros hablamos aquí en Ecuador, normalmente hablamos de seguridad y salud ocupacional y a nivel internacional también lo decimos de esa forma. O hablamos de tomar medidas de prevención dentro de una empresa. Pero cuando nosotros hablamos de seguridad y salud ocupacional, nos referimos únicamente lo que normalmente consideran, ¿no? Darle un casco a un trabajador, consideran que eso es seguridad, o darle, no sé, el equipo de protección personal consideran que eso es seguridad y salud ocupacional, cuando el objetivo pues es no solo resguardar la integridad física del trabajador, sino que también prevenir que contraigan enfermedades y también cuidar la salud mental del trabajador. Entonces, como vemos, es un espectro amplio, ¿sí? Es un espectro amplio del que se tiene que encargar el prevencionista dentro de una empresa. Y para poder ir dentro de cada uno de estos temas que necesitamos como prevencionistas asegurar en el trabajador, existen varias técnicas de prevención, ¿sí? Las primeras son las técnicas no médicas. Diré, son las técnicas médicas y son las técnicas no médicas, las técnicas de prevención. ¿Quiénes se ocupan de las técnicas médicas? Ahí dice medicina del trabajo. ¿Quiénes creen que se ocuparían de esa rama? De la medicina del trabajo. El seguro del IES. El seguro, el IES. El IES normalmente... Yo le gané, ¿verdad? Ya. No entendí. Ya, el IES, pues es ese tema, ¿verdad? De aseguramiento de la seguridad social de los trabajadores. Si bien es cierto, es el que se ocupa aquí a nivel nacional. Y cada año hacen un registro, si ustedes pueden buscar en el internet, pueden buscar que el IES realiza un registro de cuáles son los accidentes que han habido en nuestro país, cuáles son los incidentes y cuáles son las enfermedades que inciden en nuestro país, dependiendo de la profesión en la que trabajan, ¿no? Por ejemplo, en el área petrolera, minería, hay un gran porcentaje de accidentes, ¿no? Entonces mandan una base de datos cada año que permite tener ese control. Muy bien, ¿no? El IES. Pero muchas veces las empresas que son grandes trabajan o quienes se especializan en esa técnica de prevención son los que se conoce como el médico ocupacional. No sé si ustedes han escuchado el médico ocupacional. Sí, para las Sí, entidades es públicas. el que se le encarga de en una empresa o institución. Entidades públicas que trabajan en eso. Ya, correcto. Entonces sí han escuchado. Lo que pasa es que hay empresas que son grandes, que ya son, que tienen un gran flujo de trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos ya deben tener estas varias técnicas de prevención. Por ejemplo, si es una empresa pequeña, normalmente se ocupan solo de prevención en seguridad en el trabajo. Pero conforme va siendo más grande la empresa, ya tienen que irse fijando también en la higiene, en la ergonomía, en la psicología y también en la medicina del trabajo. Eso pasa, por ejemplo, en la refinería de Shushufindi, en muchas, este tipo de empresas petroleras que son grandes, ya cuentan. Y no solamente ingeniera en las empresas de refinería, en el hospital también. Marco Vinicio Suiza también tiene su médico ocupacional. Ya, correcto. Entonces, vemos que de a poco, y lo que vemos es que en empresas grandes tenemos ya estos médicos ocupacionales. Si hablamos del Marco Vinicio Isa, es una empresa que supera los 25 trabajadores. Una empresa es considerada dentro de nuestro país cuando tiene menos de 20 o 25 trabajadores, no me acuerdo muy bien, pero es menos de eso se considera una empresa pequeña que no necesita un mayor prevencionista, lo puede hacer el mismo empleador, el mismo representante. Pero cuando superamos este número de trabajadores, ya entramos en concordancia con algunas cosas de la ley que pide, por ejemplo,
que haya un comité de seguridad y salud dentro de la empresa. Y si la empresa es aún más grande, si supera 50, 100 trabajadores, ya son consideradas empresas grandes, ya tienen que tener médicos ocupacionales, ¿no? Como nos decía Gabriela, como nos decía Brian, no solo en la empresa privada, sino también en la empresa pública. ¿Qué hace el médico ocupacional? Pues el médico ocupacional normalmente vela por el bienestar del trabajador, vela por, de alguna forma, discernir o apreciar cuáles son las posibles patologías que se pueden adquirir por derivaciones del trabajo. Por ejemplo, ahí en el hospital, ¿no? ¿Cuántas patologías, cuántas enfermedades pueden adquirir los trabajadores por estar dentro de la propia naturaleza, ¿no? Del hospital, ¿no? Entonces ellos tienen que empezar a registrar, ¿para qué? Para tomar acciones preventivas, ¿sí? Entonces, esa parte de las técnicas médicas de la medicina del trabajo se ocupa el médico ocupacional, ¿sí? Por ejemplo, yo actualmente puedo ejercer como técnico prevencionista, pero yo no soy doctora, yo no soy médico, ¿sí? Puedo encargarme tal vez de esas 4 ramas que están ahí abajo, pero no me puedo encargar de la medicina del trabajo, porque no me he especializado en eso, no tengo conocimiento en medicina, ¿no? Tenemos otras técnicas de prevención, se conocen como las técnicas no médicas, ¿sí? Es decir, ya no necesitamos precisamente al doctor. ¿Cuáles son estas técnicas que tenemos? La seguridad en el trabajo. ¿De qué se encarga la seguridad en el trabajo? ¿Quién me dice de qué se encarga la seguridad en el trabajo? Inge, yo. De, Díganos, Brian. La seguridad en el trabajo, por ejemplo, puede ser lo que le estaba mencionando en la otra clase, lo que es la ropa, los implementos para estar seguro en la hora del trabajo. Seguridad en el trabajo, las medidas adecuadas para tomar para los trabajadores, para que tengan su distancia, por ejemplo, ahorita con esto del COVID. Eso, Inge. Ya. Y usted, ya, Gabriela nos decía por ahí, nos comenta algo también. también doy a entender que seguridad en el trabajo es que nuestro empleador nos da seguro a nosotros, como por ejemplo los guardias, la policía. Ya, muy bien, Gabriela. Ya, seguridad en el trabajo, Brian, Gabriela habló un poco más de esa parte organizativa, va más arriba, ¿no? Y Brian nos habló de dar el EPP adecuado, ¿no? Resumiendo un poquito de qué se trata la seguridad en el trabajo, es de prevenir que existan accidentes de trabajo dentro de una empresa. Eso es lo que busca la seguridad en el trabajo. ¿Cómo lo realiza? ¿Cómo realiza que no hayan accidentes de trabajo? Pues, por ejemplo, evalúa los puestos de trabajo, se da cuenta que tan riesgosos o no tan riesgosos sean, e implementa señalética, le da al equipo de protección personal, ¿verdad? La parte del aseguramiento al IES, por ejemplo, lo que nos dice Gabriela, que nos hablaba un poco ahí, le tiene que asegurar al trabajador por si sufre un accidente de trabajo, tiene a dónde llegar, ¿no? Entonces, la seguridad en el trabajo busca la prevención de accidentes de trabajo. Y lo que le decía Brian, la seguridad, la última instancia de la seguridad es dar el equipo de protección personal. Eso es como lo que ya no, yo como prevencionista, lo último que tengo que hacer como técnica de prevención es darle un casco a usted, Brian. Lo que yo tengo que hacer como prevencionista es ver que no hayan cosas que le puedan causar un daño o que puedan caer sobre su cabeza. Ese es mi trabajo como prevencionista. Y si aún así no se pudo eliminar ese riesgo, ahí recién le doy, Brian. Que no pude eliminar el riesgo, ahí le doy el casco, ¿sí? Es la última instancia darles el equipo de protección personal. ¿Algo más nos iba a decir Brian por ahí? ¿Yo? Sí, es que creí que nos iba a No, decir. no, yo le dije que, ok, le dije que entendido lo que me dijo. Ya. Sí,
Entonces, la seguridad en el trabajo hace que los sitios de trabajo sean seguros, implementa señaléticas, y si no los podemos hacer más seguros, bueno, ahí sí le damos el EPP. Igualmente los capacitamos a los trabajadores para que no hayan accidentes de trabajo. La siguiente técnica no médica de prevención que existe es la higiene industrial. ¿Qué busca la higiene industrial? Yo como prevencionista, si quiero irme dentro de esta rama de la higiene industrial, tengo que velar porque los trabajadores no adquieran enfermedades profesionales, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. La seguridad en el trabajo busca que usted no sufra accidentes de trabajo y la higiene industrial busca que usted no contraiga enfermedades por su actividad laboral. ¿Cómo lo va a lograr? Tiene que examinar todos los factores físicos, químicos y biológicos que están interviniendo dentro de un puesto de trabajo. Por ejemplo, hablemos que Gema, por ejemplo, trabaja en un lugar con químicos, ¿ya? Gema está expuesta al químico, ¿sí? Entonces estamos hablando de factores químicos. Por ejemplo, Brian trabaja dentro de una empresa donde hay un generador, que este generador es muy ruidoso y digamos que a Brian le toca trabajar ahí al ladito de él, ¿no? Son factores físicos. ¿Y qué pasaría con Brian después de un tiempo de trabajar en ese generador muy ruidoso? ¿Qué puede generar en usted? Queda sordo. Queda Auditivo. Problemas Puede en los oídos. correcto. Brian se quedaría sordo, es decir, desarrolló una enfermedad porque tuvo que estar dentro de ese sitio de trabajo. Entonces ahí tenemos que ver los factores físicos que hay dentro del trabajo y finalmente hablamos de los factores biológicos que pueden haber. Ahora el factor biológico del que todo el mundo se quiere cuidar es del COVID, ¿verdad? Que los protocolos de bioseguridad, que si voy al trabajo y me contagio, ¿sí? Es un virus que está dentro del aire y es muy fácil contagiarse si ya estamos en contacto con varias personas, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar cuál es esa probabilidad de que mis trabajadores adquieran esa enfermedad por ir a laborar, ¿no? Aunque lamentablemente, pues el COVID no se catalogó como una enfermedad profesional, que fue un retroceso, ¿no? Para todas las personas que trabajan en los hospitales. El Ministerio de Trabajo dijo, no es una enfermedad profesional, simplemente le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero sabemos nosotros que trabajar en un hospital con una pandemia es muy probable que lo adquieran por estar trabajando ahí, ¿no? No sé, no me actualicé, no sé si después siguieron en la lucha y lo catalogaron como enfermedad profesional, pero hasta donde me quedé no lo catalogaron así. Y si nosotros no catalogamos una enfermedad como profesional, pues no podemos tener esos beneficios que nos entrega la ley al adquirir ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces aquí quiero que quede muy claro la diferencia. La seguridad previene accidentes de trabajo y la higiene industrial previene la adquisición de enfermedades profesionales a causa de factores químicos, biológicos y físicos que pueden haber en el ambiente laboral. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ninguna. Ya. Por eso les preguntaba si ya les había explicado. ¿Ya les había explicado esto? No, ¿verdad? No, Inge. Ah, ya, que a veces tengo unos déjà vu yo. Y la siguiente técnica de prevención que tenemos, las que siempre han estado y que todo el prevencionista se ocupa, es de la seguridad, después de la higiene. Las nuevas tecnologías o las nuevas técnicas de prevención quieren ir más allá, ¿no? Quieren buscar no solo ese bienestar físico de la persona, sino como dijo la OMS, ¿no? Que catalogó que la salud no es solo estar bien físicamente, sino también mentalmente y socialmente, ¿no? Y hablamos de la ergonomía. ¿Qué quiere decir o a qué se aplica la técnica de prevención de ergonomía? Yo les explicaba en algún momento que les decía que Gabriela, por ejemplo, tenía una estatura y yo tenía otra estatura mucho más pequeña que ella, ¿verdad? Y que la mesa de trabajo que resulte buena para Gabriela
no va a ser buena para mí. Si estamos hablando de trabajos dedicados, ¿no? Hablábamos de armado de un circuito, que era el ejemplo, ¿no? Entonces la ergonomía busca adaptar el sitio de trabajo o todos los trabajos los busca adecuar hacia el trabajador, no el trabajador al sitio de trabajo. ¿Y en qué se basa la ergonomía o en qué nosotros podemos distinguir o qué analiza la ergonomía? Analiza la carga mental y la carga física que puede tener un trabajador, ¿no? Cuando yo hablo de carga mental, me refiero, por ejemplo, a Richard, ¿sí? Y la engloba aquí porque la ergonomía y la psicosociología son técnicas nuevas y están englobadas más o menos dentro de los mismos ejes. Entonces, dentro de la carga mental, digamos que Richard está trabajando, tenemos una empresa, él es nuevo en la empresa, todos los demás ya llevan un buen tiempo trabajando y resulta que Richard, porque él es buena gente, porque quiere llevarse con todos, le empiezan a pedir trabajo extra, le empiezan a dejar trabajo, Richard ya no puede con el trabajo, pero quiere quedar bien, ¿no? Y sigue haciendo, y de pronto todos empiezan a cargarse porque se da cuenta que él acepta los trabajos que le dan, y cuando él acuerda no tiene tiempo para nada, ¿no? La carga mental de Richard va a ser mucho mayor para el trabajo que él realmente le habían contratado, ¿no? Le habían contratado, digamos que para recepcionista y resultó siendo el asistente de todos dentro de la oficina, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? Entonces, generó una carga mental dentro del trabajador, ¿no? Que puede derivar en insatisfacción con su trabajo, ¿no? Corre el riesgo él de sentirse insatisfecho, ¿no? Por ese producto o esa carga mental excesiva. Eso también lo vamos a englobar dentro de lo que es la ergonomía y la psicosociología. Otra cosa que también hace ver o analiza la ergonomía, cuando hablamos de ergonomía es básicamente eso, de las sillas, el ejemplo más claro, pero teóricamente hablando le pone ahí también los riesgos de carga mental, ¿sí? Por eso les explicaba esa parte de Richard, porque no es precisamente así, ¿no? Y la otra analiza la carga física que puede tener el trabajador, ¿sí? Por ejemplo, a ver quién más está por aquí. Digamos que Kevin hace el armado de circuitos, que habíamos puesto el armado de circuitos con Gabriela, hace el armado de circuitos en línea, ¿no? Es un trabajo repetitivo. Es un trabajo repetitivo que él va a tener que estar ahí armando, ¿sí? Entonces, la ergonomía tiene que analizar qué tanto esfuerzo está haciendo Kevin, ¿sí? Al hacer el mismo movimiento durante una jornada de 8 horas. La ergonomía tiene que analizar qué tanto le produce fatiga a él, ¿sí? Qué tanto es forzada la posición donde se encuentra Kevin, ¿sí? Para realizar ese trabajo. Entonces, ahí podemos encontrar riesgos de movimientos repetitivos, de posturas forzosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez no tenía el sitio adecuado de trabajo o no tenía los espacios de descanso correctos, ¿no? Entonces a eso lo engloba también dentro de la parte de la ergonomía. Dentro de la parte de la ergonomía también habla un poco de, digamos que Kevin trabaja, aparte de eso de circuitos, los fines de semana trabaja cargando quintales de arroz, ¿no? Se me ocurre. ¿Sí? Entonces eso lo realiza él constantemente. Nunca le ha pasado nada, nunca ha tenido un desgarre, pero sí lo hace él. Lo hace él, ¿no? Siempre está cargando más de 3 kilos en su espalda, 5 kilos, los lleva, los trae. ¿Qué produce ese trabajo, ese exceso de carga? ¿Qué puede producir en Kevin a la larga? ¿Qué fatiga o qué enfermedad puede derivar de eso, ¿no? Todo eso se analiza dentro de la ergonomía del trabajo, ¿sí? Y bueno, si nos queda un poco de tiempo, normalmente el tiempo para este semestre es muy corto,
para ver todas estas técnicas de prevención. En realidad, las clases de nosotros se enfocan solo en seguridad en el trabajo. Esas son nuestras clases, porque es bastante extenso, ¿no? El área de higiene industrial, el área de ergonomía, ¿sí? Es un poco más extenso, ¿no? Y finalmente ahí donde también está ergonomía y psicosociología, es encontrar ese espacio o ese ambiente laboral adecuado para que el trabajador no sufra de estrés, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Y yo les hablaba que las técnicas de prevención para evitar psicosociología o problemas psicológicos dentro de los trabajadores es muy ambiguo, ¿sí? Yo no puedo demandar a una empresa porque digo, lo que pasa es que en esa empresa no quiero trabajar, la quiero demandar a la empresa porque me produce estrés, ¿no? ¿Quién no quisiera demandar a su empresa porque le produce estrés, ¿no? Pero es algo muy difícil de verificar, ¿verdad? Yo no puedo decir simplemente aquí me produjo estrés, la empresa va a decir, pero si usted le dejó la esposa el año pasado y por eso estaba estresado, tiene 4 hijos, ¿quién no va a estar estresado y le echa la culpa al trabajo, ¿no? ¿Verdad que es muy ambiguo o simplemente es muy difícil de decir, sí, consiguió ese estrés por el trabajo, ¿no? Entonces, no se cataloga como una técnica de prevención en muchos países. En nuestro país no es tampoco como tal una técnica de prevención, pero sí que se intenta generar un ambiente laboral adecuado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Ya, tal vez hablo mucho, pero bueno. Entonces, dentro de estas técnicas de prevención, ¿por qué quería hablar de esas técnicas de prevención? Porque cada técnica de prevención tiene factores que pueden contribuir a que sucedan accidentes o a que sucedan enfermedades dentro del trabajador, ¿no? Por ejemplo, la seguridad en el trabajo, pongo aquí una foto, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones que pueden ocasionar o cuáles son esos factores de seguridad que pueden derivar en ocasionar un accidente de trabajo? Porque recuerda, la seguridad en el trabajo busca la prevención de que se materialice un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar de factores de seguridad. ¿Cuáles son esos factores? Los voy a escribir aquí para que ustedes los tengan. El puesto de trabajo. Digamos que son sitios que no son seguros, que no tienen con buena iluminación, que están desordenados, ¿sí? Son factores que pueden contribuir a ocasionar un accidente de trabajo. Por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos un taller mecánico, ¿sí? Tenemos un taller mecánico en el que trabaja Líder, en el que trabaja Santiago y en el que trabaja Kevin, ¿sí? Dentro de ese taller hay, digamos que hay una soldadora, se me ocurre, ¿ya? Y esa soldadora tiene un cable que ya está medio dañado y bueno, está ahí, ¿no? Y digamos que el líder trabaja en esa soldadora, ¿no? Resulta que no tienen un buen techado, ¿sí? El ambiente de trabajo no tiene un buen techado y esa noche, la noche anterior llovió y al siguiente día fueron a trabajar, ¿ya? Entonces, Líder llegó en la mañana, se fue a su puesto de trabajo de la soldadura y producto de esa lluvia, por ahí se había formado un pequeño charco de agua, ¿sí? Charco de agua, el Líder lo vio y dijo, ay, qué pena, ¿no? Y se fue a seguir trabajando él a su puesto de trabajo. Entonces, Santiago trabaja por acá al lado con una moladora, él tiene todas sus herramientas por ahí regadas, no es muy organizado en su sitio de trabajo, todo está regado,
Ni se fijó que había el charco de agua ahí, líder lo ignoró, Santiago ni se dio cuenta. Entonces Kevin, como resulta que ese taller tal vez no tiene la iluminación natural adecuada y tampoco la iluminación artificial adecuada, vino Kevin distraído, no vio que Santiago había dejado sus herramientas y tampoco vio el charco de agua, ¿no? Vino Kevin, se resbaló, se fue golpeando contra esas herramientas tiradas y cuando acuerda cayó donde el líder estaba trabajando y resulta que como estaba soldando, tuvo un accidente líder. ¿Qué fue lo que hizo? Pues él ignoró, ¿verdad? Kevin no sabía ni qué pinta, no pintaba nada y simplemente no vio el charco. Entonces aquí, líder sufrió el accidente de trabajo. Pero ¿qué generó ese accidente de trabajo? ¿Quién me enumera todos los factores que generaron ese accidente de trabajo? El jefe. El jefe. ¿Por qué el jefe? El medio ambiente por la lluvia que hubo. Ya, primero el sitio de trabajo, ¿verdad? El sitio de trabajo, las condiciones del sitio de trabajo. ¿Sí? El sitio de trabajo no es el adecuado, ¿sí? Porque no le han hecho mantenimiento al techo y tampoco hay buena iluminación. ¿Qué más contribuyó ahí? No había organización. Recuerden que Kevin tenía botadas todas esas cosas en el piso. Esta parte de organización, no sé si ustedes han escuchado, los que ya han trabajado parte en las charlas de seguridad, esta organización se conoce como falta de ¿qué? ¿Cómo le suelen decir a esto? ¿Higiene? No tiene orden. Falta de orden y limpieza le ponen a eso, ¿no? Eso de dejar regadas las herramientas. Es desordenado. Falta de orden y limpieza, correcto. Es desordenado. Son factores de seguridad. Recuerden, todo esto es un factor que puede generar un accidente de trabajo. Todo ese panorama que yo les dije desembocó en un accidente de trabajo. Entonces, falta de orden y limpieza, el sitio de trabajo no era el adecuado, ¿y qué más? ¿Qué debió haber hecho líder cuando vio el charco? Falta de comunicación también podría ser. Entre Haber tomado en cuenta el riesgo. Ya. Lo primero, muy bien. Hablamos de comunicación, tal vez debieron haber comunicado hace tiempo a la organización que algo está fallando dentro del ambiente laboral. También, ¿qué nos dijo ahí? No tomar en cuenta los riesgos, es decir, líder no conoce los riesgos, es decir, le falta formación, le falta la formación adecuada. Seguramente el empleador nunca les da capacitaciones. Líder no sabe que si alguien cae encima de él mientras está soldando le va a pasar algo, no se puede quemar, ese tipo de falta de formación del trabajador. Pero lo principalmente que le pasó al líder fue que tenía una falta de interés. Simplemente el líder cuando vio ese charco, ¿qué debió haber hecho? Limpiarlo, ¿verdad? Quedó la escoba. Coger y limpiar, ¿sí o no? Eso es lo que debía haber hecho el líder. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos en un sitio de trabajo, decimos esto no es mi cuenta. Está bien, si no es su cuenta, comuníquele a alguien, al que le haya tenido que pasar, que tenía que haber hecho eso, ¿no? Pudo haber evitado el accidente de trabajo si simplemente el líder hubiese limpiado eso. Pero sabemos que detrás de eso también había otros factores, ¿no? Entonces, La pereza. ¿mande? Digo, la pereza, la vagancia. Correcto, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, esos son factores humanos, ¿sí? Son factores humanos que sí pasan una factura, ¿sí? Que sí, pues,
sí pueden llegar a pasar una factura dentro o a la hora de un accidente de trabajo. Lo que yo les decía, si usted es un trabajador que... Ahí yo puse aquí unas cosas y no le podía quitar, ¿no? Si usted es un trabajador que tiene problemas en su casa, seguramente va a llegar desconcentrado al sitio de trabajo y seguramente le puede pasar un accidente de trabajo o puede provocar uno, ¿no? Eso se conocen como factores humanos, ¿no? Que provocaron el accidente de trabajo. Entonces, no nos vayamos a olvidar porque aquí vamos a hacer ejercicios para determinar los factores de seguridad, ¿sí? El sitio de trabajo, lo volví a escribir para poner así. Sitio de trabajo, ¿sí? Que ahí pusimos falta de orden y limpieza. El ambiente de trabajo como tal. Cuando hablo del ambiente de trabajo, estoy hablando del techo, de lo que faltaba luz, ¿sí? Del sitio de trabajo también puedo mencionar aquí la organización, ¿sí? El empleador no da mantenimiento, ¿sí? No tienen la formación adecuada, tiene la formación adecuada tal vez líder para manejar esas máquinas. Tampoco tiene o da charlas a sus trabajadores para mantenerlos entusiasmados. Tal vez es un trabajador es un empleador que descuida mucho a sus trabajadores, por eso líder cuando vio el charco de agua simplemente lo ignoró, dice no me pagan lo suficiente para hacer eso. Entonces seguramente es un trabajador que es desmotivado, que no tiene motivación, entonces puede que haya problemas en la organización, en el liderazgo de esa empresa hayan problemas. También, ¿qué otros elementos o factores pueden generar accidentes de seguridad? Las máquinas, ¿sí? Cuando les quitan los resguardos, cuando les quitan las protecciones, ¿sí? ¿Sí? Ahí todos estos son factores de seguridad que pueden derivarse o pueden generar un accidente de trabajo. ¿Sí? Y ya hablamos que el accidente de trabajo es eso, ver sangre, ver un corte, ver un golpe, algo, ¿no? Que pasa en ese momento, derivado de esa situación, de ese instante, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta de los factores de seguridad? No. Ya, ojo, dicen no, seguramente no me entienden. Ya vamos a hacer una actividad, ¿no? Pero siempre se les olvida. Y yo les digo, la prueba se pone, les describo todo el ambiente y después le digo, identifique 3 factores de seguridad o 3 riesgos de seguridad, 3 riesgos económicos, ergonómicos, 3 riesgos de higiene y explique los factores de seguridad. Los factores que lo generan, y me ponen riesgos ergonómicos en riesgos como riesgos de seguridad, los riesgos de seguridad como riesgos de higiene, ¿sí? Y me revuelven todo ahí, ¿no? Cuando siempre les pregunto, ¿entendieron? Y no me entendieron, creo, ¿no? Nos volvemos a conectar, ¿ya?